Betsabé, una figura central en uno de los episodios más controvertidos de la Biblia, desempeñó un papel crucial en la historia del rey David, el rey más emblemático de Israel. Esta historia no solo implica a David, sino también a Salomón, uno de los reyes más prósperos mencionados en las Escrituras. Antes de ser conocida por su vínculo con David, Betsabé estaba casada con Urías, un soldado hitita al servicio de Israel. Este relato no solo es un entramado de eventos dramáticos, sino también una exposición de la naturaleza humana y la omnipresencia de Dios, quien observa todas las acciones de los hombres. La narrativa bíblica nos cuenta que Betsabé, hija de Eliam y nieta de Aitofel, poseía un nombre que probablemente significaba hija de un juramento o séptima hija. Antes de su involucramiento con el rey David, Betsabé llevaba una vida tranquila, casada con Urías. Sin embargo, los detalles de su vida personal y la naturaleza de su relación con Urías no son ampliamente descritos en la Biblia. Lo que sí se sabe es que en un momento crucial, David la vio mientras se bañaba, desencadenando una serie de eventos desafortunados. En ese momento, Israel estaba en guerra, y Urías, el esposo de Betsabé, se encontraba en el campo de batalla, luchando por su nación. David, conocido como un rey guerrero y alguien según el corazón de Dios, se encontraba en su palacio durante este tiempo, lejos de las batallas. Desde el balcón de su palacio, vio a Betsabé bañándose y quedó cautivado por su belleza. A pesar de saber que era la esposa de Urías y conocía su linaje, David permitió que sus deseos lo dominaran, llevándolo a cometer adulterio con ella. Este acto de deseo y subsecuente adulterio marcó el inicio de una cadena de pecados aún mayores. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su falta. Primero, trató de hacer que Urías pasara tiempo con su esposa, para que el embarazo pareciera legítimo. Pero cuando Urías se negó a visitar a su esposa, priorizando su deber como soldado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de batalla, donde finalmente fue asesinado. Después del luto por Urías, David tomó a Betsabé como su esposa, creyendo que su pecado permanecería oculto. Sin embargo, Dios había visto todo y no estaba complacido. El Señor envió al profeta Natán a David para confrontarlo con su pecado. Natán le contó a David una parábola que, sin que él lo supiera inicialmente, ilustraba su propia transgresión con Betsabé y Urías. David, indignado por la historia, no se dio cuenta de que se refería a él hasta que Natán reveló la verdad. Este momento es crucial, ya que muestra la capacidad de David para reconocer su falta y la justicia de Dios. La figura de Betsabé en esta historia ha sido ampliamente debatida. ¿Fue una víctima inocente o tuvo alguna participación activa en los eventos? A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido sobre su papel. Algunos argumentan que Betsabé podría haber sido imprudente al bañarse en un lugar visible desde el palacio, mientras que otros la consideran una víctima de las circunstancias y las decisiones de David. Lo cierto es que el episodio en su conjunto representa un grave pecado y una situación compleja que va más allá de la simple culpabilidad o inocencia de los involucrados. Esta historia, intrincada y llena de matices, ofrece una visión profunda de la naturaleza humana y la presencia constante de Dios, quien observa todas las acciones y juzga con justicia. La historia de Betsabé, David y Urías es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y la omnipresencia divina, un tema central en muchas narrativas bíblicas. La interpretación que sugiere imprudencia por parte de Betsabé en el episodio con el rey David es problemática y carece de sustento en el texto bíblico. Es crucial entender que el hecho de que David viera a Betsabé bañándose no implica necesariamente una conducta imprudente de su parte. Es importante destacar que David la observó desde el balcón de su palacio, un punto de vista privilegiado y estratégico que le permitía ver áreas de la ciudad no visibles para otros. Esto resalta un detalle relevante en la narrativa bíblica: David estaba en un lugar que le ofrecía una perspectiva única, y es posible que Betsabé ni siquiera estuviera consciente de su presencia en el palacio, o de que el balcón ofrecía una vista a su lugar de purificación. La historia, detallada en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, comienza resaltando que los eventos ocurrieron en un tiempo cuando los reyes usualmente salían a la guerra. Este detalle sugiere que David estaba en un lugar en el que usualmente no estaría. Por lo tanto, afirmar que Betsabé actuó de manera imprudente es una pura especulación sin base en los relatos bíblicos. Incluso si Betsabé hubiera actuado de forma imprudente, esto de ninguna manera justificaría las acciones de David. Algunos comentaristas han sugerido que Betsabé pudo haber intentado seducir a David intencionalmente, eligiendo un momento o lugar para su ritual de purificación que captaría su atención.
Sin embargo, esta interpretación es predominantemente especulativa y carece de un respaldo sólido en el texto bíblico. El escritor no retrata a Betsabé como alguien que planeó y ejecutó un plan de seducción hacia el rey. Por el contrario, cuando Dios envió al profeta Natán para confrontar a David, el mensaje divino colocó claramente la responsabilidad de lo sucedido en David. Es crucial destacar que el texto bíblico no reprende de ninguna manera a Betsabé. Según la ley mosaica, una pareja que cometía adulterio consensuado estaba sujeta a la pena de muerte. Sin embargo, no hay ningún castigo específico dirigido a Betsabé en la narrativa bíblica. En la parábola utilizada por Natán para confrontar a David, Betsabé es representada como una oveja inocente tomada arbitrariamente por alguien más poderoso. Además, la Biblia relata el lamento de Betsabé por la muerte de su esposo, reforzando su situación como una mujer separada trágicamente de su matrimonio anterior. Otra interpretación ocasionalmente mencionada sugiere que Betsabé tenía un certificado de divorcio condicional de Urías basado en antiguas tradiciones judías. Sin embargo, esto no cambia la situación entre David y Betsabé. En el momento del involucramiento de David, Urías estaba vivo y era su esposo. Además, fue David quien causó su muerte. Independientemente de cualquier matiz cultural, la reprensión de Dios a David no fue por involucrarse con una mujer sin impedimentos, sino por tomar a la mujer de otro hombre. La narrativa bíblica, en su conjunto, deja claro que la responsabilidad del pecado recae en David, y no en Betsabé, una mujer que enfrentó una situación trágica y dolorosa. Una interpretación cuidadosa del texto bíblico indica que Betsabé fue una víctima en la historia con el rey David. Suponer que ella se benefició o encontró satisfacción en la situación, simplemente porque estuvo relacionada con el rey de Israel y luego se convirtió en su esposa, sería una inferencia no respaldada por el texto bíblico, y un juicio infundado sobre los pensamientos y el carácter de Betsabé. El análisis del texto revela que David utilizó su posición de poder, autoridad real y prerrogativas como líder de la nación, para interferir en el matrimonio de Betsabé y en la vida de Urías, desobedeciendo así la ley de Dios. Es interesante notar que mientras David codiciaba a Betsabé, ella estaba involucrada en un acto de purificación, cumpliendo con la ley, en contraste con David, que la estaba transgrediendo. Esto resalta aún más la posición de Betsabé como víctima en la historia. Además, es relevante notar que el texto bíblico no utiliza términos que denoten fuerza física por parte de David hacia Betsabé. Por ejemplo, en el mismo libro de Samuel, el autor describe el incidente entre Amnón y Tamar usando términos hebreos que clarifican la violencia en la acción de Amnón hacia Tamar, mientras ella intentaba resistir. Sin embargo, estos términos no se utilizan para describir la conducta de David hacia Betsabé. Esto sugiere que no hubo violencia física en su relación, pero no minimiza la gravedad de lo que David hizo ni cambia el hecho de que Betsabé fue víctima de su acción. Algunas personas cuestionan por qué Betsabé no se negó a involucrarse con David, por qué no resistió o por qué no buscó ayuda. En aquellos tiempos, en situaciones como esa, era costumbre llevar el caso ante el rey, quien decidiría según la ley. Pero, ¿a quién podía recurrir Betsabé en ese momento? Además, según Deuteronomio 22, la ley mosaica no culpaba a una mujer que no tenía a alguien que la liberara de una situación no consensuada. Betsabé sufrió a manos de alguien que debía protegerla. David, acostumbrado a dar órdenes, utilizó su autoridad y poder para coaccionar. Este patrón de conducta de David solo se interrumpió cuando fue confrontado por el profeta Natán, quien estaba sometido a una autoridad más alta que la de David. El rey se dio cuenta de su propia indignidad y merecimiento de castigo. La Biblia no oculta los errores y defectos de sus héroes. Interpretaciones que presentan a David como víctima, o peor aún, como víctima de una mujer malintencionada, pueden parecer intentos de ocultar lo que la Biblia denuncia. Sin embargo, el texto bíblico destaca una gran diferencia entre David y Saúl, el rey que lo precedió. Aunque David cometió errores, estaba genuinamente comprometido con la voluntad de Dios, a diferencia de Saúl, que a menudo buscaba justificar sus errores en lugar de arrepentirse. El Salmo 51 es un testimonio de la profunda contrición de David ante Dios, reconociendo que había transgredido la ley divina. En su arrepentimiento por el pecado cometido con Betsabé, David expresó una profunda preocupación por no ser apartado de la presencia del Señor y por no perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. A pesar del sincero arrepentimiento de David, las consecuencias de su pecado fueron severas y duraderas. El hijo nacido de su relación adúltera con Betsabé falleció, y su familia enfrentó terribles repercusiones.
Además, en un giro irónico y significativo en la historia de David, Aitofel, abuelo de Betsabé y antiguo consejero del rey, pasó a aconsejar a Absalón en su intento de usurpar el trono de su propio padre. Curiosamente, fue Aitofel quien aconsejó a Absalón deshonrar públicamente a las concubinas de David, cumpliendo así la profecía hecha por Natán de que lo que David había hecho en secreto sería expuesto públicamente. Muchos teólogos del Antiguo Testamento interpretan la traición de Aitofel como una posible respuesta a los actos de David con respecto a su nieta Betsabé. Después de casarse legalmente, David y Betsabé se convirtieron en padres de otros 4 hijos: Salomón, Simea, Sobab y Natán. Entre todos, Salomón se destacó. Su coronación como rey de Israel tuvo lugar en medio de una conspiración de Adonías, su medio hermano, para asumir el trono. Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, jugó un papel fundamental para garantizar que Adonías no tuviera éxito, convenciendo rápidamente a David de proclamar a Salomón como rey. Así, Betsabé se convirtió en la reina madre de Israel. En el Nuevo Testamento, Betsabé es mencionada en la genealogía de Jesús. Sin embargo, es importante notar que el texto bíblico enfatiza que ella había sido anteriormente la esposa de Urías. Esto sirve como un recordatorio constante del pecado de David, incluso en la lista más honorable en la que podría ser mencionado. Al contemplar esta historia, se revela cómo Dios cumple su propósito a pesar de las debilidades humanas. Algunos pueden considerarse mejores que David, pero sin la gracia divina, no somos absolutamente nada. Esto se aplica a David, Betsabé, Urías y a todos nosotros. La historia de Betsabé, enriquecida con estas reflexiones, invita a una mayor comprensión y apreciación de la gracia y la soberanía divinas en medio de las complejidades humanas. Y así, llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.